Muy buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a hacer la cuarta lección de la serie Cómo estudiar la Biblia de forma efectiva. No sé si alguna vez has cogido la Biblia y has querido leer en un lugar donde tal vez no acostumbras leer, digamos, el libro de Amós. Y ahí te encuentras en el libro de Amós y comienzas a leer y dices, ¿de qué está hablando? ¿De quiénes está hablando? Quisiera hoy darles unos puntos de referencia para que a donde te encuentres leyendo en la Biblia puedas saber dónde estás y hacia dónde te diriges. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de tu palabra. Es poderosa para salvación y poderosa para equipar a tus hijos para el servicio tuyo. Haz de nosotros, Señor, siervos útiles que puedan escudriñar tu palabra y siempre buscar llevarla a la práctica. Todo esto en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quisiera comenzar con una, no sé si encuesta, una prueba de conocimiento bíblico, unas 5 preguntas. Número 1, ¿cuáles son 5 pactos que Dios hizo con Israel, comenzando con Abraham? Y con eso ya le di una respuesta. El pacto abrámico, luego el pacto mosaico, el pacto de tierra, el pacto davídico y luego el pacto nuevo, el nuevo pacto. Pregunta 2, ¿cuál de ellos fue condicional, que dependía de su obediencia? Pues ese fue el pacto mosaico. Número 3, ¿verdadero o falso? El Nuevo Testamento es el fundamento para interpretar el Antiguo. El Nuevo Testamento es el fundamento para interpretar al Antiguo. Es falso. Realmente es al revés. El Antiguo Testamento es la clave para interpretar al Nuevo. Número 4. ¿Cuál de los 4 evangelios enfatiza la verdad de que Jesús era el Mesías o el Rey? ¿Mateo, Marcos, Lucas o Juan? Mateo. Número 5. ¿Verdadero o falso? Tanto el libro de Hechos como el libro de Apocalipsis son libros históricos. Falso. Solo el libro de Hechos. Conocer las respuestas a esas preguntas y otras acerca de la Biblia nos ayuda a interpretar la Biblia. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque en tu estudio bíblico no entendías cómo encajaba en la imagen total que daba la Biblia? Lo cierto es que la Biblia pone un fundamento. Si consideramos un edificio, de hecho el fundamento del edificio determina cuántos pisos puede tener, la forma inclusive de la estructura. Y si el fundamento está mal puesto, toda la estructura puede llegar a ser no estable. Dios pone el fundamento en la Biblia y el fundamento es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el fundamento no solo porque viene primero, sino porque todo lo que viene después, Dios lo revela de forma progresiva. El plan de Dios para redimir al hombre se deja ver mediante la revelación del Antiguo Testamento. En primer lugar, quisiera mostrarles unas divisiones que y creo que mi cabeza va a tapar todo esto. Bueno, igual voy a tratar de leerles lo que aparece uh, si es que mi cabeza llegara a tapar algo. La primera división en la Biblia hebrea, las escrituras hebreas, es la ley de Moisés. También se le llama el Torá, el Pentateuco y los libros de Moisés, y contiene Génesis hasta Deuteronomio. Contienen guía y leyes, pero sobre todo la dirección para el pueblo de Israel, desde Moisés hasta Jesús. Número 2, la segunda categoría son los profetas. Los profetas caen en 2 categorías, los primeros profetas y los profetas postreros. Y usted dice, eso es diferente que mi Biblia, y es cierto. Número 3, la tercera división son los escritos, que ahí está Salmos, Proverbios, Job, Cantares,
Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, que eran un solo libro, y Crónicas. Ahora, ¿de dónde sacamos esas divisiones? Quisiera leerles un texto del libro de Lucas, Lucas 24, versículo 44. Dice lo siguiente. Jesús aquí conversando, dice, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esa palabra salmos es el primer libro de todos los escritos. Ahora, el orden de las escrituras en tiempo de Jesús era diferente. Nosotros conocemos que nuestro Antiguo Testamento comienza con Génesis y termina con Malaquías. Ahora ves un orden diferente. Cuando Jesús, en Mateo 24, del 20 al 22, dijo esto. Perdón. Mateo 23, 35. Decía que los líderes de los judíos eran responsables por la sangre de Abel, dice 35, 23, 35, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Dónde se encuentra eso? Desde Abel hasta Zacarías. Jesús está resumiendo todo lo que ellos conocían, y nosotros lo llamamos el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Sin embargo, ellos tenían un orden diferente. Era desde Génesis hasta ¿dónde? Ese relato de Zacarías se encuentra en Crónicas. Y Jesús ahí está resumiendo todas sus escrituras, todo lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. Las divisiones actuales en la Biblia que tenemos son la ley, que son 5 libros, luego libros de historia, que son 12, libros de poesía, que son 5, profetas mayores, que son 5, y profetas menores, que son 12. 5, 12, 5, 5, 12. Un total de 39. Ahora, para comenzar a hablar de la historia de la Biblia, obviamente debemos comenzar en el Pentateuco, en los primeros 5 libros. La clave para entender toda la Biblia en verdad es entender el Pentateuco. Comienza con la relación de Dios con la humanidad en general. Dios con Adán y Eva. Y luego Dios habla con un hombre y su familia, Abraham y sus descendientes. Y los primeros 11 capítulos de la Biblia ponen el fundamento porque describen la creación, la caída y luego el diluvio. Cuando vemos en Génesis capítulo 3, versículos 6 al 8 dice, y vio la mujer que el árbol, el fruto era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí encontramos la rotura de la relación entre Dios y el hombre. Por el pecado fueron separados de Dios. Sin embargo, cuando contemplamos ese texto, encontramos no solo la severidad de Dios cuando Él los expulsa del huerto, sino encontramos también la provisión de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Versículos 20 y 21 de Génesis dicen, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí encontramos la misericordia de Dios, que aunque ellos eran desnudos, ya privados de la gloria de Dios que los cubría, ellos recibieron una vestimenta mejor de parte de Dios mismo. Es más, en Génesis 3:15 vemos que Dios promete un Salvador que los iba a librar
de lo que ellos habían traído sobre sí mismos. Luego en Génesis 6:5 vemos que avanzan los efectos de la caída hasta los días de Noé. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué concluyó Dios al contemplar la humanidad? Que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sin embargo, aunque el hombre decidió vivir según sus malos deseos y no someterse a Dios, Dios aún así en su misericordia, que el pecado no va más allá del alcance de su gracia. ¿Qué es, según el versículo 8, hallar gracia ante los ojos de Jehová? La idea es ser objeto de la gracia de Dios. ¿Qué aprendemos de Dios en el relato de la arca de Noé? Dios es santo, Dios es paciente, Dios es justo, pero Dios es misericordioso. Esa puerta por la cual por el cual Noé y su familia tuvieron que pasar para estar a salvos, es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo. Entonces, tal como había una sola manera de ser salvos en ese tiempo, hoy en día también hay una sola manera de ser salvos, por Jesucristo. Luego, vemos en Génesis capítulo 12, ya el primero de los pactos con el pueblo de Israel. Dice Génesis 12, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Encontramos aquí tres partes al pacto abrámico. En primer lugar, dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Le promete una tierra. Ahí está la tierra prometida. La segunda parte dice, haré de ti una nación grande. Le promete descendencia y harta descendencia, como las estrellas del cielo. Luego en la tercera parte dice, bendeciré a los que te bendijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y con eso, Génesis 22:18 lo explica un poco más. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién será simiente de Abraham que podría bendecir a todo el mundo? Gálatas 3:16 lo explica. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la tercera parte de la bendición de Abraham es que en su simiente, que sería Cristo, todas las familias de la tierra serían benditas. Y eso vemos su cumplimiento en Apocalipsis, donde dice que vio Juan una gran multitud de toda lengua, tribu, pueblo y nación que alababan al Cordero. Todas las familias bendecidas por el justo Abraham. Luego, vemos cuando los descendientes de Abraham fueron a Egipto para evitar la hambruna y fueron salvados por mano de José. Ellos se multiplicaron y ahí la primera parte se cumplió, una gran descendencia. Y luego Éxodo 2:24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos, pues ellos eran oprimidos por Faraón. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios recordó, Dios sabía siempre, ese pacto que había hecho con Abraham tenía que cumplirse. Y Dios luego los llamó para salir de Egipto.
e ir rumbo a la tierra prometida. Después, encontramos lo que es el pacto mosaico. El pacto mosaico. Todo el texto se encuentra en Deuteronomio, capítulo 7. De los primeros 11 versículos, dice, Dios elige a Israel, no por cuanto son los más grandes o los más fuertes, sino por amor a ellos. Y Él los elige para que todas las naciones, viendo a ese pueblo tan pequeño, cómo ellos iban a vencer a todos los pueblos que iban encontrando en Canaán. Y cómo la gente podría decir, ¿cómo es posible que ese pueblo tan chiquitito tenga victoria sobre todas las naciones? Seguramente tienen un Dios grande. Y ese fue el propósito de Dios, para demostrar su gloria a las naciones. Luego, en la segunda parte del pacto mosaico, vemos en Deuteronomio 7, del 12 en adelante, Dios promete bendición a su pueblo si es que obedecen, más castigo si no lo obedecen. Y tristemente, vemos todo el cumplimiento de eso en los siguientes libros. Y en su mayor parte vemos el castigo por cuanto el hombre se aparte del camino de Dios. Luego encontramos un rayo de esperanza. Siempre en donde da Dios el pacto mosaico, dice, obedézcanme y les voy a dar bendición. Mas si desobedecen, van a encontrar maldición y castigo. Sin embargo, al final de Deuteronomio, Dios da otra promesa. Y esto ya es el pacto de la tierra. Es un pacto incondicional, no como el pacto mosaico. Dios promete que aunque Israel le diera la espalda, Dios siempre así volvería a reunir al pueblo en la tierra prometida. Y eso lo vamos a ver. Esto es solamente lo que hemos visto hasta ahora en la ley. Avanzando con la siguiente división de los profetas. Ahí vemos el primer profeta, el primer libro incluido ahí es Josué. Y dentro de todos esos libros encontramos el pueblo de Israel que, queriendo la bendición de Dios, su corazón no les deja y ellos se apartan siempre tras otros dioses. Sin embargo, Dios ahí hace una gran promesa a David, que llega a ser el primer rey. Dentro de los profetas, los primeros muestran la bendición de obedecer a Dios y la disciplina por apartarse. Los profetas postreros advierten del castigo que vendrá si Israel sigue en idolatría y les recuerda a Israel que Dios cumplirá lo prometido en el pacto de tierra, donde Dios los juntará cuando Jesús venga personalmente para reinar en la tierra. Al pasar el tiempo, sin embargo, Israel seguía fracasando una y otra vez, hasta cuando ellos tuvieron el rey que era un hombre conforme al corazón de Dios. Aún él no fue suficiente para captar del todo el corazón del pueblo. Sin embargo, Dios hace un pacto con David. Y el pacto davídico se encuentra en 2 Samuel 7, del 12 en adelante. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo podría el trono de un hombre establecerse para siempre? Bueno, el cumplimiento, justamente se encuentra la respuesta en la simiente de Abraham y de David. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente
de la mañana. El descendiente de David que se sentará en el trono de David para siempre es el Cordero de Dios, Jesucristo. Y esperamos ese cumplimiento. Entonces, el pacto davídico es el trasfondo para todos los profetas y todos los escritos. También lo vemos en el Nuevo Testamento, unas referencias. El último pacto que hablaremos se encuentra en Jeremías, del 31 hasta el versículo 34, y dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Dios promete regenerar el corazón de su pueblo para que ellos pudieran obedecerlo del total en el reino de Dios que vendría. Él prometió no recordar más toda su infidelidad. Y esa promesa se le dio a Israel, al profeta Jeremías, para dar a su pueblo cuando ellos habían sido llevados cautivos justamente por su desobediencia. Pero Dios siempre les daba un rayo de esperanza. Hemos visto el mensaje de Dios en la ley, en los profetas, ahora en los escritos. En los escritos describe la relación íntima entre Dios e Israel por sus pactos. Si pudiéramos resumir los 5 pactos que hemos visto, vimos primero el pacto abrámico, que incluyó descendencia, tierra, incluyó una bendición para todas las naciones, que Dios les daría la tierra prometida. Luego, el pacto mosaico, ahí las tablas de la ley. Si ellos obedecen, Dios les va a bendecir, pero si no, también castigo. Luego, el pacto incondicional de la tierra, que Dios volvería a reunir a su pueblo en la tierra prometida. Después, el pacto davídico, donde Dios prometió que Jesús se sentaría sobre el trono de David para siempre. Otra vez un pacto incondicional. Y el último incondicional es que Dios les daría un nuevo corazón a su pueblo para poderlo obedecer. En los escritos vemos algunos de los temas que, aun cuando David está escapándose de Saúl, vemos que David confía en su Dios. Vemos temas como en Esdras, arrepiéntanse. En muchos de los libros vemos la fidelidad de Dios. Vemos aun cuando ellos estuvieron en cautiverio. Crónicas fue escrito en ese tiempo. Y el enfoque es en la historia religiosa de Judá. Daniel habla del lugar de Israel en el reino mesiánico. Y todo eso anticipa la venida del Mesías. Hay que recordar esos pactos en el Antiguo Testamento porque nos ayuda a entender los atributos y las acciones de Dios para traer a su pueblo hacia Apocalipsis, hacia el reino de Dios. Ahora, esos pactos fueron dados a Israel y esos pactos también se cumplirán se cumplirán en y con Israel. No estamos bajo ninguno de esos pactos hoy, pero sí podemos observar la fidelidad de Dios y saber que Él es el mismo Dios hoy y que formaremos parte de su reino cuando Cristo venga a reinar. ¿Cuál es el valor del Antiguo Testamento? Segundo Timoteo 3, del 16 al 17, dice:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios desea prepararnos, viendo los ejemplos que hay en el Antiguo Testamento, viendo la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento, saber que Él nunca cambia y Él siempre actúa conforme a sus propósitos. Vemos ejemplos que nos ayudan a crecer en nuestra fe y también los efectos terribles del pecado. Esos personajes nos dejan o bien un ejemplo para seguir o uno para evitar. Pero sobre todo vemos que Dios utilizó a gente común y corriente. Si tú examinas Hebreos capítulo 11, que nos da un registro de personas de fe, vemos que eran personas normales, personas que podían hasta mentir, hasta engañar, hasta caer en pecado. Y Dios así decidió elegirlos para Él llevar la mayor gloria. Quiero animarte. Cuando tú ves tu vida y dices, ¡qué fracaso que soy yo! Debes saber que Dios es más grande que tu fracaso. Y Dios quiere usar incluso tu vida que ejemplifica la debilidad para Él llevarse la gloria. Amén. Viendo el Antiguo Testamento, sobre todo debemos tomar en cuenta que el Antiguo Testamento allana el camino para el Nuevo. No debemos tratar de interpretar el Antiguo Testamento por el Nuevo, sino comprender el Antiguo Testamento y ver ya el Nuevo a través de la lente del Antiguo Testamento. Si trataremos de interpretar el Antiguo por el Nuevo, llegaremos a un error doctrinal, pues podemos hasta desaparecer el reino milenial y la diferencia entre Israel y la Iglesia puede borrarse. Vemos que ya en el Nuevo Testamento, Dios aquí comienza a cumplir su plan. El Nuevo Testamento está íntimamente vinculado con el Antiguo. Vemos en el primer capítulo del Nuevo Testamento una genealogía de Jesús, personajes conocidos desde el Antiguo Testamento. Y conocemos a Jesús como el cumplimiento de los profetas. En primer lugar, las divisiones del Nuevo Testamento. Vemos los evangelios, los primeros 4 libros, luego la historia, un libro, Hechos, las epístolas, que ahí están tanto los generales como los específicos, y también el último libro que es de profecía, Apocalipsis. Cuando vemos la historia del Nuevo Testamento, los evangelios presentan a Jesús desde 4 perspectivas diferentes. Un consiervo lo explica de esta forma. Hay una intersección, ¿no? Y ya hay un carro que viene de aquí y llega a chocar justo en medio con otro carro. Y hay personas en las 4 esquinas que están observando lo que ha pasado. Y cada uno nos relata de una forma diferente todo lo que ha pasado en la vida de Jesús. Y cada uno incluye detalles distintos a veces que otros. Claro, obviamente todo encaja perfectamente. Pero Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido, el Rey prometido, que cumplió todas las profecías para ser el Rey de Israel. Luego Marcos presenta a Jesús como un siervo. Y justo en Marcos encontramos uno de los relatos de cómo Jesús sirve a sus discípulos. En Lucas comienza con el pesebre y vemos a Jesús como el hombre perfecto. 100% hombre, pero a la vez 100% hijo de Dios. Luego, en el libro de Juan, encontramos a Jesús como el perfecto hijo de Dios, el Cordero de Dios. Y su evangelio provee un caso sólido para creer en Jesucristo. Los 4 hacen hincapié en la muerte sustitutoria y resurrección de Jesús. Luego, la historia de la primera iglesia se encuentra en los Hechos.
Algunos lo llaman los hechos de los apóstoles, pero realmente son los hechos del Espíritu Santo a través de todo siervo dispuesto a ser usado. Registra su obra en edificar la iglesia y es más que ser un patrón para seguir de todas las iglesias después, es un libro de transición que demostramos, donde se demuestra desde que Jesús se fue, cómo la obra se llevó a cabo. Entonces, en el pacto abrámico, Dios había prometido bendecir a todo el mundo mediante un descendiente. Y en Hechos, tanto judíos como gentiles encontraron esa salvación en Jesús. En las epístolas muestran dos cosas. Uno, cómo funciona la iglesia en relaciones internas y externas, entre sí y para con el mundo. También en Efesios capítulo 4, ahí dice un poco más claro cuál es el propósito de la iglesia y cómo podemos comportarnos dentro. Efesios 4, del 11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios demuestra mediante las epístolas cómo la iglesia puede trabajar como una unidad y así ayudarnos mutuamente para crecer en nuestra fe. El otro propósito es cómo debe un creyente individual crecer dentro del contexto de la iglesia local. Dios no creó a llaneros solitarios. Su plan para el mundo es la evangelización mediante su cuerpo, mediante su iglesia. Luego llegamos la última división, que es Apocalipsis. Muestra la culminación del plan de Dios. Cómo toca los temas del Antiguo Testamento, el juicio de Dios sobre el pecado, la restauración de su pueblo y el reinado de Cristo. Es una carta dirigida a las iglesias y ellas participan en la bendición de los pactos al final, cuando viene Cristo y ellos reinan con él. El Nuevo Testamento, ¿cuál es su valor? Pues guía al creyente, da guía al creyente para que pueda, perdón, para que pueda saber cómo vivir la vida cristiana. Vemos también la inspiración en las escrituras. Dios nos ha dado exactamente lo que Él quiere que tengamos para que seamos enteramente equipados para vivir de una forma que lo honre a Él. Los evangelios nos permiten conocer a nuestro Salvador y crecer en una relación íntima con Él, tal como los mismos evangelistas lo hicieron. Podrás ver lo que Jesús valoró y cómo Él se relacionó con la gente, pero sobre todo su deseo de hacer siempre lo que agradaba al Padre. También el libro de los Hechos demuestra cómo Dios contestó la oración de los apóstoles, cómo Él les dio el valor para predicar el Evangelio aún enfrentándose con la muerte. En las epístolas vemos que cuando tú decidas ser discípulo de Jesús, Él te dará dirección en tu vida. Él te ayuda a ser parte integral de la iglesia. Y en la profecía aprendes a tener confianza y no temor al enfrentar al futuro. Toda la Biblia, de tapa a tapa, trata de un solo tema, que es Jesucristo.
la redención del hombre y está diseñado para que conozcamos a Él. Primera de Juan 5, versículo 13. Dice aquí, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De nada te sirve saber mucho acerca de la Biblia si no llegas a conocer al autor de la Biblia y a Jesucristo, el tema central de la Biblia. En vez de leer la Biblia al azar, léelo ahora conociendo cuál es el propósito de Dios y tratando de hacer encajar las historias mediante esas divisiones que hemos visto. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de conocer a Jesucristo. Pido que nos ayudes a leer de forma inteligente las Escrituras para poder ver cuáles son tus propósitos, observar tu fidelidad y sobre todo llegar a conocer a Jesucristo y vivir caminando de la mano con Él. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Nos veremos pronto.